Saludos. En el siguiente video, lo que vamos a hacer es explicar conceptos importantes referentes a la tarea de tolerancias y ajustes y sobre tolerancias dimensionales y geométricas. Lo primero que van a encontrar en sus apuntes son algunos conceptos importantes, por ejemplo, el concepto de la tolerancia. Esto es que cada vez que se desea manufacturar o elaborar una pieza en cualquier ámbito industrial, eh, se parte de una medida que se conoce como medida nominal. Esta medida nominal puede no ser, puede no resultar exacta debido a variaciones en el proceso, la temperatura, en el material, etcétera, etcétera, en las máquinas. Entonces, son permitidas a nivel industrial lo que se conocen las tolerancias. Entonces, normalmente se usa la palabra ajuste para definir o para utilizarse como un concepto sinónimo a un ensamble, a una pieza que va a ser unida con respecto a otra. Entonces, el término que normalmente se utiliza en la norma es el término de agujero, hole, es la palabra que se utiliza en inglés, o de eje, shaft, hole, para simbolizar piezas que que tienen un orificio o una cavidad en donde va a entrar un eje. Entonces, los ejes en inglés, en el término de tolerancias dimensionales y geométricas, eh, pues se simbolizan con esas o se utilizan esas palabras. Entonces, normalmente cuando se van a ensamblar dos piezas, eh, dado que no se puede manufacturar de manera muy exacta, pues se permiten lo que son conocidas como las tolerancias. Entonces, puede ser que a partir de lo que seguiría la medida nominal exista una desviación superior o una desviación inferior, es decir, que sea mucho más grande de la medida nominal en la cavidad donde se va a ensamblar dos piezas, o una dimensión inferior, una diferencia inferior que tiene que ver con que es mucho menor el tamaño de la cavidad o agujero respecto a las piezas. Esto también ocurre para los ejes o piezas macho, en donde hay una desviación inferior o una desviación superior, o sea que puede quedar el eje más grande o más pequeño. Entonces de ahí surge el término de tolerancias dimensional. Entonces las tolerancias dimensionales eh, es la variación que tienen las medidas propiamente dichas. Entonces, por ejemplo, si en este esquema que tienen ahí en sus apuntes, si por ejemplo está planteada una medida nominal de 50 milímetros. Sin embargo, se tiene una tolerancia hacia arriba. Puede ser manufacturada esa pieza como 50.015 o hacia abajo, que puede quedar más pequeña la pieza como 49.990. En ese caso, se habla que la tolerancia es algo como esto: 50 más 15 y menos cero. Entonces aquí tenemos dos desviaciones, una mayor de la cantidad nominal y otra menor de la cantidad nominal. Entonces, normalmente se utilizan esos numeritos, esos 15 y ese 10, para referirse a las milésimas de milímetro, es decir, a los micrómetros. Eh, entonces, en planos, cuando se manejan tolerancias ISO, eh, hablamos de tolerancias dimensionales, utilizan la nomenclatura con letras. Por ejemplo, podemos encontrar 50H7, 37.10 G6, pero se utilizan letras mayúsculas y letras minúsculas. De estas letras se utilizan solamente 18, por lo que esta norma de tolerancias distingue 18 calidades de tolerancias. Entonces, supongamos que en un plano encontramos algo como esto, eh, y, y- o algo como estos números. Entonces, estábamos hablando de que los holes son agujeros o cavidades y los shafts son los ejes o las piezas que van a entrar dentro de los holes. Y entonces, para los ejes, que son los machos, se utilizan las letras minúsculas. Las letras minúsculas es por eso que en este esquema pues, se utilizaron la letra D minúscula para representar lo que son las desviaciones. Para los holes se usan las letras mayúsculas. Entonces, para el caso de los barrenos o las cavidades, por eso es en este esquema están las letras mayúsculas, se utilizan las letras mayúsculas. Y si yo quiero saber cuál es la desviación permisible o lo que es conocido como la tolerancia, eh, se va a manejar en una medida, pues tenemos que recurrir a algo que se llama las tablas de tolerancia ISO,
En este caso, pues si mi letra es mayúscula, aquí la especificamos, entonces tengo que buscar una tabla de tolerancias ISO para agujeros. Entonces tenemos que buscar, por ejemplo, si la letra que está puesta aquí, mayúscula H7, tengo que buscar en el H7 y tengo que buscar en las tablas, pues una medida que sea mayor de 50 y menor de la que alcanza con el punto decimal. Entonces, en este caso, pues las tolerancias o los límites están acá. Quiere decir que este 50.2, en vez de haber utilizado este H7, pude haber utilizado un más 30 y un cero. Pero acá se especifica que el límite o cada número de estos es en milésimas de milímetros, o sea, son micrómetros. Entonces, ese 50.2, esta pieza quiere decir que puede ser elaborada con 30 milésimas más. Entonces, 30 milésimas más, estamos hablando de un punto 0,30. Recordemos que el punto decimal está aquí y tendríamos que recorrerlo 3 lugares, por eso es que queda un cero aquí. Entonces, esta medida 50.2 de esta pieza podría ser elaborada como 50.23 en su límite mayor, dado que, no hay una tolerancia hacia abajo, porque la tolerancia hacia abajo, oye, perdón, la tolerancia hacia abajo es cero. Entonces, el- la medida mínima que se puede elaborar esta pieza es de 50.2. Para calcular el valor de la tolerancia, pues se hace una resta a la cantidad mayor menos la menor, pues obviamente nos va a dar la tolerancia 0.30 o 30 milésimas de milímetro es la tolerancia. Eso mismo ocurre cuando necesitamos conocer las tolerancias que se manejan para los shafts, para los ejes. Entonces tengo que buscar ahora una tabla de tolerancias para ejes y debe manejarse pues la letra, en la calidad que estoy buscando, que en este caso es una G6 y tengo que buscar que también esté dado en milésimas de milímetro, entonces 37.26. Tengo que buscar ahora en este al costado, en esta columna, una medida que sea mayor de 30 y hasta 50 y busco en G6. Resulta que las tolerancias son -9 y -25. Quiere decir que la pieza tiene que ser elaborada mucho más pequeña de lo que la dimensión nominal marca. Entonces, cuando yo voy a ensamblar dos piezas, llámese un shaft y un hole, entonces puede ocurrir uno de estos tres fenómenos: que el ajuste o el ensamble sea móvil, es decir, que sea muy pequeño la pieza macho con respecto a la hembra y que entren con un poco de facilidad. Esto está exagerado porque estamos hablando de milésimas de milímetro. Puede ocurrir que también un ajuste sea con apriete, o sea que como ocurre con los rodamientos, pues que las piezas del el eje sea mucho más grande que lo que es el agujero y entonces tendrían que entrar pues, con herramientas especiales forzadas, de manera forzada. Entonces aquí tienen una tabla donde se maneja pues, cuáles son las letras que se manejan para los ajustes móviles o para los ajustes fijos y en el caso de deslizantes son aquellos ensambles pues, que cambian o varían debido al coeficiente de dilatación de los materiales, por eso es que con suma facilidad, con un cambio de temperatura, pues pueden estar del lado de los ajustes fijos o pueden estar del lado de los ajustes móviles. Entonces, en tus apuntes viene eso y luego viene ya el apartado de tolerancias geométricas. Las tolerancias geométricas están basadas en las tolerancias dimensionales y tienen que ver con qué medida debe tener la figura geométrica que se maneja para la elaboración de una pieza. Entonces, acá hay algunos de los símbolos de tolerancias de forma, de orientación, situación y oscilación. Y bueno, pues los que especifica es, por ejemplo, si yo quiero eh, conocer una tolerancia de cilindricidad que tiene que ver con esto, o sea, quiero saber qué tan cilíndrica es una pieza, entonces, pues lo que se hace es medir todos los puntos de una superficie y para que yo pueda determinar una tolerancia geométrica, tengo que escribir el símbolo en un cuadro de tolerancias y luego escribir la cantidad nominal que debe variar. Entonces, por ejemplo, esta es una tolerancia de rectitud. En el caso de una tolerancia de cilindricidad, pues tendré yo que usar este símbolo y luego en el símbolo de tolerancias
especificar la cantidad que puede variar o debería variar. Entonces yo tengo una figura geométrica, una pieza cualquiera, yo tendría una pieza cualquiera dibujada en un plano y tengo que especificar en vez de una cuota normal, pues un cuadro de la tolerancia. Y si esa tolerancia requiere de una referencia, pues por ejemplo de paralelismo, pues puedo decir, bueno, pues quiero que esta cara sea paralela a esta cara y entonces se usa algo que se conoce como el datum. El datum es la referencia. Ya tengo que especificar mi cuadro de tolerancia con tres letras, donde especifique aquí el valor de la tolerancia, por ejemplo, punto 1, una tolerancia de paralelismo de esta cara con respecto a esta cara, con respecto al datum A, y por eso es que se utilizan, en vez de las medidas normales, pues se utiliza esto. Entonces, pues la forma de acotarlas pues está puesta en unas esquemitas aquí abajo y espero que esto sirva para la posterior práctica que vamos a hacer porque pues en respecto a las tolerancias dimensionales y geométricas, esto es lo que deberíamos conocer para poder plasmarlo en un plano.